Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os traigo una pequeña mini ficha sobre unas gambas multiusos y las elegidas para el proyecto de macroalgas por varias de las razones que os voy a exponer en este mismo vídeo, como son estas lismatas Quequentalii. Igualmente os voy a compartir una pequeña reflexión porque no ha sido fácil para mí escoger especies para este pequeño nano acuario marino, porque no deja de ser un nano acuario de algo más de 30 litros reales y en los acuarios marinos debemos ser mucho más estudiosos, puesto que la mayoría de especies necesitan, para estar en correctas condiciones, mucho más litros y espacio de lo que podríamos pensar a priori, y por ello dejaré una opinión sobre qué habitantes elegir y volumen de proyecto mínimo para iniciarse correctamente, ya sea proyecto de macroalgas o un nano reef de arrecife más convencional, siendo su propia hábitat natural estos propios arrecifes de coral o rocosos, principalmente en la zona Indo-Pacífico tropical. Sobre gambas para estos acuarios marinos hay multitud de variedades, pero en mi caso tenía claro que debían ser del género Lismata, y para esta ocasión hemos elegido 3 de estas lismatas Quequentalii para este acuario debido a que en edad adulta son de un tamaño más contenido que otras especies, y para que os hagáis una idea van a ser muy similares a lo que en agua dulce sería una Caridina japónica adulta que ya muchos conocemos. Son unas gambas muy adaptables y sobre todo omnívoras, lo cual nos facilita mucho el tenerlas en este tipo de proyectos, pudiéndose alimentar de ciertas algas, restos que hay en el acuario, parásitos y bacterias de otros peces, en sus tareas de limpieza cuando conviven en acuarios comunitarios, y son gambas que aceptan también muy bien cualquier tipo de comida, y sobre todo una de sus características es que se alimentan o acaban con una plaga de los marinos como son las plagas de Aiptasias, lo cual, y en este caso en concreto sí que tenía esa plaga que ya han dado buena cuenta de ella, exterminándola por completo en muy poco tiempo, y era una plaga que venía por introducir ciertos elementos a este acuario, como las gorgonias, que venían principalmente del acuario marino que había en el local, por si alguno lo recuerda de cuando se comenzó este proyecto, y también porque se le hizo algún cambio de agua al principio de este mismo acuario para darle más estabilidad al propio proyecto. Lo único que no termina de convencerme de lo que yo he visto en este acuario, a lo que se describe de estas gambas, que también se ha dicho son muy similares a las lismatas Wundermanni, por si fuera de vuestro interés, pero están descritas como muy sociales, y en verdad yo las he visto comportarse socialmente muy territoriales, entre ellas habiendo definido cada una de ellas su propia zona dentro de este proyecto de acuario marino con macroalgas. En lo referente a parámetros básicos, para tenerlas, pues como otros muchos organismos que tenemos en marinos, se mueven realmente dentro de los rangos mayormente conocidos o descritos y que fácilmente podemos encontrar con una sencilla búsqueda bibliográfica, como sería una salinidad entre 1024 y 1025, medida por el refractómetro, temperatura entre 24 y 27 grados y un pH entre 8.1 y 8.3 sería lo ideal, condiciones que son las que tenemos ahora mismo en este proyecto que estáis viendo, y del resto de elementos como calcio, alcalinidad, magnesio, potasio, etcétera, etcétera, es decir, todas las sales, pues con medir de vez en cuando, como en cualquier proyecto marino, y yo en mi caso en concreto lo vigilo también por los consumos de las propias macroalgas, aparte del abonado que realizo, haciendo cambios de agua para reponer sales y elementos cada 2 semanas, entre un 20 y un 30% está todo bastante bien, y también porque este acuario tan pequeño me lo permite con mucha facilidad. Eso sí, tener en cuenta que tanto estas gambas como las macroalgas agradecerán mantenerlas dentro de una cierta estabilidad en todos estos parámetros que acabamos de comentar. Dicho esto, pues pasaríamos a la segunda parte del vídeo, donde os voy a comentar mi opinión sobre los nanoreef y la elección de peces. Creo que por lo que me he estado informando y por el propio sentido común, muchas veces hay muy pocas especies para este tipo de proyectos debido a su reducido tamaño. En este proyecto en concreto sí que me gustaría algún pez pequeño tipo Gobiodon atriangulatus, que ya compré uno al mismo tiempo que estas gambas y ya no está con nosotros, y tras esta experiencia pues de momento me voy a quedar solo con estas gambas en este proyecto. También sé que muchos de vosotros me vais a decir: Helio, ¿por qué no pones una pareja de Nemos o pez payaso como todos conocemos? Pero es un gran error, puesto que esos peces necesitan mucho más volumen, mínimo de 100 litros reales en adelante. Eso sí, excepciones, pues un Nemo pequeño, no un adulto, por poner un ejemplo, lo puedes tener unos meses en uno de estos proyectos, en etapa juvenil y de desarrollo, pero siempre y cuando tengamos otro acuario mayor donde pasarlo antes de llegar a ser adulto. Y así como con multitud de otras especies, pero lo normal es no tener casi peces, y si los vamos a tener de continuo, pues procurar un proyecto de unos 50-60 litros reales en adelante para especies como damiselas enanas y la mayoría de familia de gobios. Y digo esos litros de mínimo, siendo lo ideal cuanto más litros mejor para el caso de los acuarios marinos. Comento esto porque veo muchas publicaciones en las redes sociales donde se cometen estos errores muy comunes, y en este aspecto podemos mejorar mucho y nos queda mucho que aprender por el bien de los propios animales. En mi caso en concreto, recordar que este proyecto
es lo que es un proyecto nano acuario de macroalga marina, donde parte de elegir estas gambas es porque creo que pueden estar en este acuario y la función positiva que van a realizar en el mismo. Pero si algún día quiero tener ciertos peces, no me quedará más remedio que ampliar este proyecto. Pero mientras tanto y sin hacer ampliación, lo ideal, y como creo que trato de compartir, es tener lo mejor posible este tipo de gambas y disfrutar de ellas y de sus comportamientos en este nano rig con macroalgas marinas. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, también tenemos la función miembros de canal, pero aquí lo importante es mejorar todos juntos en este hobby y, como en el día de hoy, ver algo sobre especies para estos nanoacuarios marinos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!